Un cordial saludo, mi nombre es Joyce Melinda Hernández Ardila. En esta oportunidad voy a presentar mi línea del tiempo sobre la evolución histórica de la cultura de la guitarra. Elegí este tema porque la guitarra es uno de los instrumentos musicales más conocidos en el mundo y me pareció interesante descubrir cómo ha cambiado con el paso de los años hasta convertirse en el instrumento que conocemos hoy en día. El primer acontecimiento de mi línea del tiempo se ubica alrededor de hace 2000 años antes de Cristo, cuando en Mesopotamia aparecieron los primeros instrumentos de cuerda pulsadas, aunque todavía no eran guitarras. Fueron los antecedentes de este instrumento porque tenía características muy similares. El segundo hito corresponde al siglo VIII, cuando el oud árabe llegó a la península ibérica. Este instrumento tuvo una gran influencia en Europa y ayudó al desarrollo de nuevos instrumentos de cuerda, entre ellos los antecesores de la guitarra. Después, en el siglo XIII, apareció la guitarra morisca y la guitarra latina, aunque eran diferentes entre sí, ambas aportaron elementos importantes para la evolución de la guitarra y demostraron cómo distintas culturas contribuyeron a su desarrollo. Más adelante, en el siglo XV, surgió la vihuela española, un instrumento muy popular entre la nobleza. Muchos historiadores la consideran uno de los antecesores más directos de la guitarra clásica por su forma y su manera de tocarse. En el siglo XVI se hizo muy conocida la guitarra de 4 órdenes. En esa época se utilizaban para acompañar canciones, bailes y reuniones sociales, por lo que comenzó a difundirse rápidamente por varios países en Europa. En el siglo XVII apareció la guitarra barroca, que incorporó un quinto orden de la cuerda. Esto permitió interpretar obras musicales más complejas y con un sonido más rico. A finales del siglo XVIII se estableció la guitarra de 6 cuerdas simples, un diseño que prácticamente es el mismo que seguimos utilizando en la actualidad y que marcó el inicio de la guitarra moderna. Uno de los personajes más importantes de esta historia fue Antonio de Torres Jurado. Durante en el siglo XIX, él rediseñó la guitarra, aumentó el tamaño de la caja de resonancia y mejoró considerablemente la calidad del sonido. Gracias a este cambio, es conocido como el padre de la guitarra clásica moderna. Otro personaje fundamental fue Andrés Segovia. En el siglo XX, él llevó la guitarra a los escenarios internacionales y demostró que podía ser un instrumento de concierto. Gracias a su trabajo, muchos compositores comenzaron a escribir música especialmente para la guitarra. Finalmente, llegamos a la actualidad, donde encontramos guitarras clásicas, acústicas y eléctricas. Este instrumento está presente en muchos géneros musicales como el rock, el pop, el jazz, la música clásica y el folclore. Además, sigue evolucionando gracias a los avances tecnológicos y a la creatividad de los músicos. Como conclusión, esta actividad me pareció comprender que la guitarra no apareció de un momento a otro, sino que es el resultado de un largo proceso histórico en que
participaron diferentes culturas y grandes músicos. También entendí la importancia que tiene este instrumento dentro de la historia de la música y porque continúa siendo uno de los más populares en todo el mundo. Muchas gracias, Dios lo bendiga.